Hola, hola, buenas. En esta ocasión voy a tratar algo sobre la Estación Espacial Internacional, algunas cuestiones básicas, geométricas más que nada. Ya aquella nave que está, bueno, más o menos a unos 400 kilómetros de altura, ya, y bueno, está viajando a unos 27.000 kilómetros por hora. En un video del 2 de junio del año pasado, del 2022, abordé algo sobre la velocidad, ¿no? La velocidad y el tiempo orbital de la Estación Espacial Internacional. Bueno, en este caso es una cosa más simple, una cosa geométrica nada más. Se trata sobre la longitud del arco terrestre. La estación está a unos, bueno, cerca de 400 kilómetros y tiene una visual, o sea, qué, qué arco en este caso de Tierra, de planeta, está abarcando la amplitud visual, vista desde la Estación Espacial Internacional. Además, hay que tomar en cuenta que la estación prácticamente está pegada a la Tierra. ¿Sabían eso? Prácticamente pegada a la Tierra, prácticamente. ¿Qué es? Supongamos que tenemos aquí una porción de la Tierra. Ya va. Ahí. Ya, supongamos. Más o menos el centro lo ubicado por acá. O sea, esta es una circunferencia. Bueno, en la pizarra es una circunferencia, no es una esfera. La Tierra, claro, no es una esfera perfecta. Lo modelamos como si fuera una esfera, con un radio promedio, unos 6.380 kilómetros de radio. Aquí dibuja una porción nada más. Una porción de la Tierra. Supongamos que el centro está acá, más o menos, el centro. Ya, ahora, el radio de la Tierra, alrededor de los 6.400 kilómetros, más o menos. 6.380, 6.400 prácticamente. O sea, desde el centro de la Tierra, desde el punto hasta la superficie, ya que sea S, por ejemplo, ya todo ese es el radio. Este radio, bueno, más o menos 6.400 kilómetros. Ya, ahí. Ahora, la estación está más o menos a 400 kilómetros, más o menos a 400 kilómetros. 400 kilómetros, ¿qué fracción de 6.400? Es la 16ª parte, ¿no? Si se divide 6.400 entre 16, aquí tenemos 4 por 10, 4 por 16, 64. 400 kilómetros de altura. 6.400. O sea, el radio es 16 veces la altura a la que se encuentra la estación. Si yo divido esta línea que va del centro hasta la superficie, que es el radio terrestre, en 16 partes. Primero tomamos la mitad, vamos a poner aquí con azulito. Ya la mitad de este tramo más o menos estará por acá. Ahí, más o menos, ahí está la mitad. O sea, aquí tengo dos partes, una parte y otra parte. Ahora, las mitades respectivas, la mitad de la primera parte y la mitad de la segunda parte. Ahí tengo la cuarta parte, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro partes. La mitad de cada parte. Ya, ahí tengo ocho partes. ¿No es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perdón. Y entonces, pero son 16. Entonces, la mitad todavía. La mitad de cada tramo. La mitad de cada tramo es más o menos 400 kilómetros. ¿No? Y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿No? O sea, cada tramo es de 400 kilómetros. Cada parte. Entonces, esta longitud hacia arriba, ahí más o menos, y todos son iguales, y más o menos aquí está la órbita.
más o menos. Esa es la órbita de la estación. Órbita de la Estación Espacial Internacional, bueno, con sus siglas en inglés, ISS. Entonces, esta altura, esa altitud es de 400 kilómetros. Este es 400 kilómetros. Entonces ahí está viajando, se está desplazando la Estación Espacial Internacional. Ahí está la ISS. Fíjense, este pequeño tramo, 400 kilómetros y tenemos el radio de la Tierra, la 16ª parte. 400 por 16, 6400. Esta es una porción de la Tierra nada más. Eso para tener la idea, ¿no? Por eso le decía hace un momento, la estación está prácticamente pegada a la Tierra, prácticamente. Ya, pero desde la posición instantánea de la estación espacial, instantánea, porque se está moviendo, se está moviendo a 27.000 kilómetros por hora. Si no se mueve a esa velocidad, se cae. Ya, para que mantenga 400 kilómetros, más o menos 400 kilómetros. Ya, entonces, en un instante dado, desde la posición instantánea, ¿no? Va a haber una visual que viene a ser una tangente, una tangente y por otra tangente. Entonces, hay dos tangentes, ya, y de los puntos de contacto hay una longitud de arco. ¿Cuántos kilómetros es esa visual? ¿No? A ver, es aplicación de matemáticas, nada más. Aquí vamos a hacer ese cálculo. A ver, vamos a dibujarlo por acá mejor. Es solamente geometría y un poco de trigonometría, longitud de arco. Dibujamos aquí una circunferencia. Ahí. Claro, exagerando, vamos a poner así. Ya, ahí que sea esto la órbita, supongamos aquí una línea de simetría, una vertical, y a esto ya matemáticas. Aquí no guarda la proporción de esto, ¿no? Eso es solamente para el detalle geométrico. Y aquí estaría la estación, ¿no es cierto? En un instante dado. Ahora, desde aquí, una tangente, como estoy graficando dos dimensiones, creo que es una circunferencia. Entonces aquí tenemos una tangente. Una tangente y acá otra tangente. Ahí. Los puntos de tangencia, por ejemplo, que sean A y B. Este es el punto A y este es el punto B. Entonces quiero la longitud de este arco. ¿Cuántos kilómetros? Entonces, desde el centro de la circunferencia hasta este punto es el radio, ¿cierto? Ese es el radio. Ya, ahora desde la superficie hasta donde está la estación es la 16ª parte, ¿cierto? Este 400 es la 16ª parte de 6.400 kilómetros. Luego, si no le ponemos ahí, como vamos a poner datos más precisos, vamos a llamar aquí la altura H, ya que más o menos es unos 400 kilómetros. Ya, esta es la altura H. Ya, y el radio es esto. El radio promedio de la Tierra. Estamos así considerando aquí como si fuera una esfera perfecta, cosa que no es en realidad. Y el radio promedio. Ya, entonces, pero yo quiero la longitud de AB. ¿Cuál es la longitud de AB? Aplicación de trigonometría. Esta vertical es una línea de simetría. O sea, desde A hasta este punto es lo mismo que este punto AB. ¿Sí? Además que si trazamos aquí el radio, trazando el radio, juntando desde el centro hasta este punto de contacto, ya sabemos por geometría de que este radio R forma 90 grados con la tangente. Ahí. Y aquí tenemos un ángulo. Vamos a llamar el ángulo phi. El ángulo phi. Claro, si se junta el punto A con el centro, se va a formar aquí también el mismo ángulo. La vertical, la línea azul, es una línea de simetría.
Ahí. Ya, entonces, vamos a trabajar con uno de los triángulos. Hay dos triángulos iguales, dos triángulos rectángulos. Vamos a trabajar con esto. Ahí. El que estoy bordeando aquí en rojo. Ahí está, ese triángulo. Ese triángulo tiene por hipotenusa el radio más h. ¿Sí? Desde el centro hasta este punto es el radio de la Tierra. Y de la superficie hasta donde está a la posición instantánea de la estación es la altura h. O sea, aquí estamos poniendo la altura de la estación h sobre la superficie. ¿Ya? Y desde el centro al punto de tangencia es el radio. Entonces, a ver, determinamos el ángulo. Es un triángulo rectángulo. Se conoce la hipotenusa y se conoce un cateto, que es el radio. Entonces ahí aplicamos, ¿cuál? El cateto es el cateto adyacente, coseno entonces. Coseno de phi es r sobre r más h. Lo hacemos para allá. Ya, coseno de phi es igual al cateto r sobre la hipotenusa r más h. Ahí está, ¿eh? Entonces de aquí sacamos phi. Ya, phi vendría a ser el arco coseno de esto. Phi es arco coseno de r sobre r más h. Ya, ahí solamente es ya cuestión de reemplazar datos. Ya tenemos el ángulo phi, ese es el ángulo phi. Pero para determinar la longitud del arco nos interesa el ángulo central. Este ángulo central es el doble. En dos veces phi, porque toda esta línea, la vertical que le he puesto aquí, la que estaba inicialmente con azul, es la línea de simetría. O sea, el ángulo, esto va a ser el ángulo θ. Ese ángulo θ es el doble de phi. Entonces, de aquí tendríamos, se tiene que, el ángulo θ es dos veces el ángulo phi. Es decir, es dos veces el arco coseno de r sobre r más h. Ya tenemos el ángulo central. Este es el ángulo central, ¿no? El ángulo central. Ahora, ¿qué dice la trigonometría? Para determinar la longitud de un arco, porque queremos el arco AB, o sea, cuál es la amplitud visual, ¿no? Desde la estación, desde la posición instantánea de la estación internacional. Entonces, sería simplemente la longitud de AB vendría a ser igual al radio por el ángulo en radianes. Claro, esto va a dar en radianes. Entonces, la longitud del arco AB, este es igual al radio por θ. Y este es igual el radio R que va a multiplicar a dos veces arco coseno. Entonces tenemos acá dos veces el radio por arco coseno. Arco coseno de R sobre R más H. Esa vendría a ser la fórmula. La longitud de AB. Esta es la fórmula. Está bien, ¿no? R por θ. θ en radianes. ¿Sí? Todo esto va a dar en radianes. Entonces sería aquí R por dos veces arco coseno. Entonces ya ordenando tenemos 2 por radio y por arco coseno. Ahí. Y esa es la longitud de AB. Ahora se pueden reemplazar valores. El radio más o menos es el radio R 6.380 kilómetros. Ese es el radio promedio de la Tierra. Ya, porque la Tierra no es una esfera perfecta. Ya, entonces, como promedio, 6.380 kilómetros. Ahora, la altitud de la estación. La altitud de la estación espacial, H, más o menos 400, vamos aquí a más o menos 400 kilómetros, eso varía, pero varía muy poco, más 420 más o menos. A ver, vamos a ver acá. A ver, en el app de la estación, a ver dónde está eso.
estación, ¿dónde está esa estación? Hay varias aplicaciones. Aquí creo. Ya, no. Sí, está bien. ISS Lib. Ya, ISS Lib Now, por si acaso. Ya, estos son datos de la ISS Lib Now. O sea, en este instante, este es en tiempo real. Este es en tiempo real. Entonces, para este instante son las 12:30 antes meridiano. Ya, aquí tenemos los datos, longitud, ya latitud 49.68, longitud menos 98.54, altitud 420.08 kilómetros. Eso varía, por ejemplo acá está 0.7, 0.6, ya 420 kilómetros. Ya le ponemos entonces 420 kilómetros. Ya, entonces ingresamos estos datos, suficiente con estos datos. Conociendo el radio de la Tierra y conociendo la altitud, bueno, la altitud instantánea, eso varía, pero está alrededor de los 420 kilómetros por hora. Entonces podemos tener, para un instante dado, cuál es la amplitud visual. La amplitud visual de la estación espacial. ¿Cuántos kilómetros hay desde A hasta B, longitud de arco? Entonces solamente reemplazamos aquí. Obviamente que yo tengo el programa en la calculadora, entonces aquí tendríamos, ya se tiene que la longitud de AB es igual. ¿Cuántos kilómetros? Ya solamente cuestión de reemplazo, nada más. Es solamente reemplazar. A ver aquí. Vamos al Mate Studio. Yo manejo el Mate Studio, ¿no? Ya me acostumbré a este programita. Open. Y aquí le he llamado, a ver. Longitud curva, ISS, así le he llamado. La longitud curva. Ya. Radio 6.380 kilómetros. Ya, porque está aquí. Ya, la altura, aquí a ver, vamos a ver. La altura, aquí está en kilómetros. La altura 420 kilómetros. Ya, suficiente con eso. Lo demás ya se aplica la fórmula. Radio por el ángulo. El ángulo θ es el doble de aquí. Ya está bien, el doble de aquí. Ya. Entonces tendríamos acá la longitud de la curva 4508. 4508.13. Bueno, ya 4508 kilómetros. 4508 kilómetros la amplitud. Entonces, aquí también podemos hacer ese gráfico, pero que aquí va a salir muy pegadito porque aquí es una cosa más o menos a proporción, más o menos. Aquí sí es ya una cuestión matemática. Entonces, ahí más o menos hay una tangente. Y aquí lo mismo. Entonces aquí tendríamos el punto A y aquí está el punto B. Entonces todo ese arco es de 4500 kilómetros. Voy a pintar acá amarillo. Ya. Esto. Ese es 4500. 4508 kilómetros. El radio o digo, la longitud de toda la Tierra es un poco más de 40.000 kilómetros. Un poco más de 40.000. Yo como la octava parte, la novena parte, más o menos. ¿Ya? Entonces, aquí también ya están los datos de R. Este es H, 400 kilómetros. Y esta es una cosa más o menos a proporción, ya, porque aquí se ha puesto el radio, el centro en O, el radio, y se ha dividido en 16 partes, y una parte está aquí encima, porque esa es la altura de la estación, y más o menos es una cosa casi, bueno, real, pero a proporción. Esto sí es de matemáticas nada más, entonces aquí no está a proporción. Esto solamente es para la parte geométrica que me permitió determinar
la fórmula que tenemos acá. Entonces la longitud 2R por el arco coseno, R sobre R más H. Y tenemos el resultado 4.508 kilómetros. Esa es la visual. O sea, desde la estación se ve toda esta porción. O sea, aquí en la pizarra está como arco, pero en sí es como una porción de esfera, ¿no? Una porción de esfera, no solamente para de ave, sino para este lado, también para el otro lado. Entonces todo acá hay una circunferencia. Una circunferencia como una especie de sombrero o algo así, ¿no? Entonces, pero con un diámetro, podemos decir, entonces de 4.000, un poco más de 4.500 kilómetros. Entonces solamente quería mostrar este detalle, una cosa simple, matemática escolar nada más, ingresando los datos, aplicando geometría, trigonometría, y tenemos este detalle, ¿ya? Les agradezco la atención, hasta un próximo video. Muchas gracias, cuídense, ¿eh? Bye bye, chao.